Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Irreverentes, un programa en el que tratamos los temas candentes de redes sociales con irreverencia. Emi, ¿qué tal tu semana? Hola, ¿cómo vas? Increíble, ¿cómo estás? Saludos a todos quienes nos ven desde nuestra plataforma @ingobernablesc. Este domingo se dará una elección que es crucial para un país que se encuentra en crisis. Tu voto definirá el futuro del Ecuador. Es por eso que hoy vamos a analizar el escenario político antes de este 11 de abril. Nuestro invitado esta noche, mi querida Emi, es Guillaume Long, ex canciller de la República, experto en relaciones internacionales, con el que vamos a tratar de analizar el escenario de la segunda vuelta y lo que puede pasar el 11 de abril. Así que vamos para allá. Guillaume, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido, un gusto tenerte aquí y vamos a ver cómo topamos un tema que es candente. Estamos ya en la noche del cierre de campaña electoral y parece que las cartas están echadas, Guillaume, así que vamos a tratar de leer las cartas políticas de mí. Así es, Guillaume, así que muchísimas gracias nuevamente y bienvenido. Primero, quisiéramos que nos cuentes un poquito cómo fue tu vinculación en nuestro país en 1996. Mira, yo llegué, yo nací en Francia, como es de conocimiento público. Yo llegué a América Latina en el año 95 y estuve casi un año en América Central. Era un muchacho muy politizado y pasaban muchas cosas en América Central en aquel entonces y me fascinaba. No me involucré ni tuve ningún protagonismo, pero quería vivir un poco lo que estaba sucediendo ahí. Y bueno, por cosas de la vida, un amigo brasileño en Ecuador y tal, llegué a Quito. Y me enamoré de Quito y de una mujer, así que me quedé. Esa es una razón más que suficiente. Oye, pero hay un matiz, no sé si tú coincides conmigo, entre lo que es la política centroamericana, que es altamente compleja, con la política latinoamericana. ¿Encontraste el matiz, el ajuste fino? Sí, son realidades muy diferentes. Evidentemente América del Sur ha vivido por otros procesos, ¿no? Incluyendo procesos más desarrollistas. América Central todavía tiene una lógica muy agraria y además con la dinámica muy fuerte de la migración, de la remesa, es decir, son realidades políticas diferentes. Y bueno, hay un pasado traumático en América Central muy fuerte, de guerras civiles, de represión, de gobiernos muy autoritarios, que también lo hay en América del Sur, pero sobre todo en el Cono Sur, pero que de todas formas, en América Central hay unas estructuras patrimoniales, agrarias muy fuertes que también están en la política, ¿no? Son realidades diferentes. Yo cada vez que vuelvo a América Central, sobre todo en estos últimos tiempos, y en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, hay una situación muy, muy dura ahí que no tenemos que perder de vista. A mí me causa tristeza. Sí, además hay un conflicto muy, muy fuerte. Sí, mi querida. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue ese logro que cumpliste o ese error que cumpliste siendo el ministro de Relaciones Exteriores en nuestro país? Bueno, creo que fueron algunos logros. Claro, los logros no solamente son de uno, sino los que vinieron antes. A veces uno cosecha logros que no son solamente de uno, que pueden ser hasta de la institución o puede ser de los predecesores. Yo le puse mucha energía a algo que es una de mis vocaciones en la vida, que es la integración latinoamericana y sudamericana. Trabajamos mucho por UNASUR y por CELAC. CELAC sobrevivió y vemos ahora que UNASUR más bien tuvo un destino diferente. Es una de las grandes tristezas de mi vida, es ver cómo le acabaron en la integración latinoamericana. Trabajé en muchos temas, me involucré mucho en el proceso de paz colombiano, no porque, como dicen algunos medios, quisimos ahí meternos, sino por invitación de los colombianos que nos dijeron vengan a ayudar, junto a otros países, ¿no? Chile, Cuba, Brasil, Venezuela y Noruega, 6 países garantes, estuvimos muy metidos. Yo estuve muy involucrado en eso, porque estoy convencido que la paz de Colombia, a más de un bien supremo para los colombianos, que han sufrido mucho de su guerra, también es muy importante para el Ecuador. Nosotros hemos padecido ese conflicto en la frontera, pero no solamente la frontera de Ecuador ha sido realmente víctima de este conflicto colombiano durante décadas y es nuestro interés económico, social, político, institucional, todo lo que tú quieras, de que haya paz en Colombia. Entonces me involucré mucho con eso y creo que cosechamos resultados importantes, de nuevo, antes de que este gobierno echar al traste a la basura nuestro rol en las negociaciones. ¿Qué más dice? Bueno, una cosa que era muy importante para nosotros, acuérdense, el caso Assange, ¿no? Que era un caso complejo. El gobierno de Rafael Correa terminó el 24 de mayo
Y el 19 de mayo, 5 días antes, la fiscal sueca, ahí tendríamos que entrar en muchos detalles que no vamos a tener tiempo de entrar, pero la fiscal sueca decidió no postular cargos contra Julian Assange, con lo cual ya no había caso en Suecia, con lo cual teóricamente podía salir de la embajada ecuatoriana en Londres. Lastimosamente los británicos pusieron algunos frenos, pero fue un gran triunfo diplomático y jurídico para nosotros y creo que la Cancillería jugó un rol importante. Déjame ser un poco abogado del diablo en el tema Assange, que es un tema caliente y es un tema que además todavía no se termina de escribir y reflexionar en el Ecuador. Sí. Los últimos días de Assange en la embajada ecuatoriana están llenos de conflicto, sobre todo porque parece que el gobierno de Moreno terminó aflojando toda la soberanía que tenía sobre la embajada, involucrando, y hay un proceso judicial en España incluso, porque terminó involucrando servicios de inteligencia y gente que espiaba a Assange dentro de la embajada. Entonces, sí creo que es importante detenernos un minuto ahí y contarle a nuestra audiencia estos momentos finales de Assange en la embajada. Obviamente ya no eras el canciller, pero estás informado del tema, ¿no? Bueno, el caso de Assange es una tragedia. Insisto, yo creo que el 19 de mayo logramos un gran triunfo, porque fíjate que nosotros le dimos asilo a Assange sobre la base de que podía ser un perseguido político y que, por lo tanto, el derecho internacional de asilo le otorgaba esta facultad al Estado ecuatoriano de decirle, bueno, este señor corre peligro su vida, su integridad física. Y hay una larga tradición de asilo en América Latina. O sea, América Latina, la contribución de América Latina al derecho internacional público es del asilo. Convención de Caracas de Exacto. 1954. Si en algo contribuimos al derecho internacional público, es en el asilo. Totalmente de acuerdo. Entonces, cumpliendo con esta vocación latinoamericana, le dimos el asilo a Assange. Y nos decían siempre, mira, pero no tiene nada que ver con Wikileaks, no tiene nada que ver con libertad de expresión, no tiene nada que ver con estas revelaciones que hizo el señor, nos decían sobre todo el Reino Unido, ¿no? que estaban furiosos con nosotros. Tiene que ver solamente con el caso de Suecia. Entonces nosotros decíamos, había unas acusaciones de índole sexual, no había cargos, pero había acusaciones de índole sexual. Que después terminaron retirándose. Que es el famoso 19 de mayo. Exacto, porque además las supuestas víctimas terminaron retirando los cargos en la Fiscalía Sueca. Sí, al final fue la procuradora que no formuló los cargos, ¿no? La fiscal, si quieres, sueca, que no formuló los cargos. Pero el Reino Unido quería meterle mano a Assange porque había violado las reglas pactadas con la justicia británica metiéndose en la embajada ecuatoriana. Claro, había una orden de arresto europea por pedido de los suecos. Entonces, nosotros les dijimos a los suecos, está bien, le entregamos a Assange, no hay ningún problema, porque el propio Assange estaba de acuerdo. En entregarse a los suecos, sí, vea usted. Siempre y cuando ustedes nos garanticen de que no hay extradición de Suecia a los Estados Unidos, porque el temor de Assange es la extradición a los Estados Unidos. No quisieron. Años pasamos en esas. Estuvo desde el 2012. Yo termino mi periodo como canciller en mayo del 2017. Entonces ya cuando yo salgo ya había cumplido 5 años en la embajada con este juego de que no nos querían dar garantías para que no se lo extradite a Estados Unidos. Si hubiese sido solamente el tema de las acusaciones, ¿para qué no darnos garantías del tema de Wikileaks? Y un poco para cerrar el tema. Ya el Reino Unido ha descartado la extradición a los Estados Unidos. Sí, pero sigue, exactamente, Assange sigue preso. Es decir, en este preciso instante el hombre sigue privado de su libertad. Entonces la tragedia es que cuando se cae el caso sueco, se cae el caso. Ya la única acusación es como él como periodista, como ya es en contra de Wikileaks, no es contra de las acusaciones de Sí, claro, de la agresión sexual. Entonces ahí había una gran oportunidad para el gobierno Moreno, recibía eso con fuerza. Habíamos sido reivindicados en nuestra posición de la defensa del asilo y lastimosamente, ¿no? por lo que sabemos que es este gobierno, lo peor de ser, seguramente habrá sido uno de los ítems en el checklist de las cosas que tenía que cumplir Moreno con los gringos. Y lo entregan inventándose además unas cosas horribles sobre el supuesto comportamiento de Assange en la embajada. Bueno, lo trabajaron con los medios de comunicación aquí para que fueran erosionando la imagen de Assange en el Ecuador, que tampoco tenía una imagen muy buena porque los medios nunca lo quisieron a Assange, y lo entregaron. Y desde ahí se ha cumplido la profecía de que si se lo entregaba iba a enfrentar un juicio para su extradición. Y estamos todavía en este proceso. Afortunadamente, como bien dices, en primera instancia se negó la extradición. Yo creo que se va a negar en segunda, espero, pero todavía está en cárcel de máxima seguridad. Y una cosa que te iba a decir es que hay un informe de Naciones Unidas, porque el caso de Assange tiene una particularidad de mí, y es que es la única persona en el mundo que está privada de su libertad
desde hace años sin fórmula de juicio real y tangible. Claro, no hay juicio. No hay juicio. Un poco para ir aterrizando la cosa, ya para ese momento tú eras parte del equipo Moreno como representante del Ecuador en Naciones Unidas. ¿Llegaste a hacerlo? ¿Te integraste? Sí. Solo hay 2 ítems más de cosas que me gustan. Firmé las fronteras entre Ecuador y Costa Rica. La gente no sabe que hay fronteras entre Ecuador y Costa Rica. En el mar. Tenemos fronteras, sí. Todas esas cosas. Yo hice mi doctorado en temas marítimos de Ecuador. Entonces, para mí era una pasión y eso fue una de las grandes satisfacciones mías, que las Galápagos por las 200 millas y las Islas Coco de Costa Rica por las 200 millas. Y eso es muy importante que lo difundamos, ¿no? Tenemos frontera con Costa Rica. Y algunas otras cosas que no va a alcanzar a contarte, pero que también me Y en cuanto a enorgullezco. política internacional de nuestro país, ¿tú cómo lo has visto y qué cosas las cambiarías en un futuro? Hechas por el gobierno de Moreno, ¿no? Sí, entonces, correcto, Moreno, cuando llega al gobierno, me manda a las Naciones Unidas como su representante. Estuve 6 meses allá como embajador en la ONU en Ginebra, y el 4 de enero del 2018, fecha en que se abre el periodo electoral de la consulta popular del 2008, renuncio. Yo dije, esta consulta popular es inconstitucional, es claramente para meter mano a la justicia. Yo soy representante del Ecuador ante los organismos judiciales de las Naciones Unidas, los comités de órganos de todos los temas judiciales, derechos humanos, debido proceso, independencia de jueces y abogados, todo lo que tú quieras. Yo no puedo seguir aquí. Y además, simbólicamente, 4 de enero, la consulta era el 4 de febrero, ahí renuncio. Y para empatar las 2 preguntas, también en parte porque yo veía que la política exterior de Moreno estaba dando un giro de 180 grados hacia una cosa que no era lo que yo había defendido, que es fundamentalmente la diversificación de la política exterior, ojalá muy buenas relaciones con los Estados Unidos, pero diversificando lo que más se puede, abriéndose a otras cosas, y Moreno volviendo al eje con los Estados Unidos, volviendo, y además no defendiendo los intereses del Ecuador, sino dónde firmo, ¿no? Bien alfombra, bien cepillo, y con la administración Trump, porque, bueno, con los Estados Unidos, ok, pero con la administración Trump, o sea, terrible. Entonces, tengo que hacerte una pregunta, Guidón. Tengo que hacerte una pregunta. Oye, ¿y no te diste cuenta quién era Moreno? Porque esa es la pregunta que nos estamos haciendo millones de ecuatorianos. Todo el Ecuador se está haciendo esa pregunta. O sea, ¿cómo puede ser posible que ustedes que estuvieron cercanos a Moreno no se hayan dado cuenta de la clase de personaje que es? Dame una respuesta, pero sin guardar la compostura. Exacto, sin ambar. Y hasta humano, ¿no? Exacto, y hasta humano, perfecto. Yo nunca tuve mucha cercanía con Moreno, no estoy generando un relato. Primero, no estuve de ministro cuando él era vicepresidente. Sí, claro, él estaba en Ginebra. Yo estaba presidente de un Consejo de Estado, pero nunca tuve mucha cercanía. Yo creo que la tragedia es que Moreno a la final, acuérdate que el periodo de Rafael Correa termina en el peor momento del gobierno de Rafael Correa. O sea, de los 10 años, el momento más difícil del gobierno de Rafael Correa fueron los 2 últimos años. Cuando caen los precios del petróleo desde noviembre de los y cuando se metió absurdamente en el tema de la ley de herencias y en la ley que no era políticamente el momento. No te discuto si era el contenido, pero políticamente... A mí sí me gustaba eso. Sí, aquí hemos tenido largas charlas sobre el impuesto al patrimonio y esas cosas, pero fue muy desgastante para él políticamente. Por supuesto, hay que tener un sentido del ajuste político, del pero momento, mira, fíjate, del timing. Lo que yo sí le admiro es que el primer choque externo de esta envergadura, en que caen los precios del petróleo, el terremoto de abril. Ese es otro de los logros que logramos, un muy buen manejo internacional del tema del terremoto, la ayuda humanitaria. Eso lo manejamos nosotros. Y bueno, pero ya me estoy desviando. Entonces, condiciones muy duras. Pero aún así, fíjate que desde el primer gobierno, el primer presidente democráticamente electo, que le entrega la banda presidencial a otro presidente democráticamente electo en 21 años. Entonces, Correa era autoritario. Pero eran amiguitos, pues, o sea, ¿qué mérito tiene? O sea, el mérito para mí sí tiene un gran mérito. El mérito sería, logró, por ejemplo, después de 10 años, estabilizar al país en medio de una crisis económica que en cualquier otro contexto, una crisis económica de esa manera, ¿qué quiero decir con esto? O sea, no es un gran mérito, pero el gran mérito es que hayamos logrado en términos macro estabilizar el Ecuador. Sin Antes duda. se caía el gobierno. Pero no pagabas a los maestros, no pagabas a los policías, no pagabas a los militares, llantas quemándose en la calle, paro indígena y se caía. Pero, Guidón, ahí funcionaba el mito también. Sí. Es decir, el gobierno de Moreno Emi, absolutamente incompetente,
termina sosteniéndose a pesar de que iba a haber terminado los primeros 6 meses y funcionaban los contrapesos, porque los poderes fácticos le sostuvieron. Entonces, claro, un poco el mito de la historia del Ecuador es el pueblo se levanta, Quito se levanta y caen los gobiernos. No es tan cierto. No es tan cierto, porque además octubre demostró el altísimo grado de represión que puede tener un gobierno en el Ecuador. Ahora, cayendo un poco en el tema, Pero, ya centrándonos más. pero creo que Moreno fue fruto de que no había mucha más opción. Eso es lo que quería decir. La situación fue muy... Él había estado fuera del país durante los 4 años más difíciles, no estuvo ahí, tenía esta imagen de personaje. Pero a ver, Guillón, y creo que yo no hice parte de esa decisión, de acuerdo, pero sí creo que fue así. No, y así lo estamos viendo, pero fue un tremendo error, ¿en qué ¿no? momento? Hay una pregunta que yo suelo hacer siempre, porque soy abogado, Sí. y es, ¿en qué momento se le pudrió el alma? Ah, sí. Porque no puede ser... A ver, se ha burlado de la muerte, es un tipo que tiene una apatía moral terrible frente a la muerte. Acaba de hacer unas declaraciones respecto de que los cadáveres que no pueden ser identificados es culpa de las familias que echaron los cadáveres de las calles en el COVID. Y muchas barbaridades. ¿No? Otra barbaridad es que una señora con sobrepeso le dice que está pasando hambre. Porque está con sobrepeso. Exactamente. Entonces que no pasa. Es un personaje... No, yo estoy de acuerdo, pero tú preguntabas si nos dimos Si no se dieron cuenta, cuenta, exacto. Es que, a ver, millones de ecuatorianos nos estamos haciendo la misma pregunta. Ustedes que fueron cercanos, ¿no? He pasado 4 años haciéndome esa pregunta. O sea, ha sido una tragedia para el país y una tragedia para todos nosotros. Ha sido Sobre terrible. todo para ustedes, pero la creo presión y que la persecución. La persecución ha sido muy brava, pero creo que, digamos, es verdad que yo sí creo que hay que decirlo, ¿no? Las encuestas lo tenían acá arriba, era muy popular, era muy querido, los ecuatorianos lo querían. Otros posibles candidatos de la Revolución Ciudadana no era necesariamente el caso. Y bueno, pero ahí sí te hago una pregunta, te hago un poco una pregunta de historia virtual. ¿No habría sido mejor perder esa elección? Ah, sí, yo estoy convencido. Ojalá hubiésemos perdido esa elección. Tendríamos todavía movimiento político. ¿Tendrías movimiento político? ¿No te Lazo habrías perseguido? no hubiese tenido la legitimidad que tuvo Moreno para perseguirnos, porque Moreno dijo, no, yo era muy amigo de Correa, pero mira, levanté aquí, uy, no sabía, terrible. Entonces le dio mucho más legitimidad. Esto ya es historia virtual, ¿no? O sea, esta es una cosa que estamos jugando con la imaginación. Claro. Y entrando un poco en lo que hablamos en la introducción, ¿cuál ha sido tu balance y para el público que nos está viendo de esta segunda vuelta? Me apena porque es una campaña muy sucia, es toda campaña en contra del otro, no hay debate de ideas, o sea, no es una campaña bonita, ¿no? Y los medios, o sea, si tú eres un alien, un extraterrestre, y llegas al Ecuador y prendes la televisión, o un extranjero, ni siquiera un extranjero, prendes la televisión, abres los medios de comunicación, es increíble. O sea, nosotros no podemos perder la capacidad de asombro. O sea, es increíble la campaña a favor de Lazo que están haciendo los medios de comunicación. Hay algunas excepciones, por supuesto, pero qué porcentaje en el espectro mediático del país, o sea, es muy fuerte, es muy descarado. Es como que las élites ya nos van a decir descarados, pero no importa, no podemos. Sí, ya no hay pudor. Ya no hay pudor. Ya no hay pudor. Y eso me parece terrible. Esta noche se cierra la segunda vuelta. De acuerdo. ¿No es cierto? Has tenido una campaña básicamente virtual, básicamente de redes. Facebook acaba de cerrar una serie de cuentas, porque eran cuentas fake relacionadas con la campaña de Guillermo Lasso. Entonces, a ver, un poco lo que se plantea aquí es el balance. Finalmente, esta campaña en pandemia significó una forma de ver distinta a la política, de hacer distinta a la política, o sencillamente cambiaste el nivel de conflicto hacia lo virtual. Y enlazo con el tema de Centroamérica. A ver, Centroamérica tiene países que han salido de guerras civiles. Los salvadoreños han tenido que tenderse la mano. Hay disputas, hay un debate político muy fuerte, pero no te mataste uno contra otro. En el Ecuador veo un odio enorme, Guillermo, es una cosa brutal. Sí, pero creo que, sí, estoy de acuerdo, ¿no?, con este diagnóstico, pero creo que lo vemos en América Latina en general. Hay un odio muy fuerte en América Latina, está muy polarizada la situación, muy exacerbada, y hay actores que además lo exacerban a propósito. Creo que la administración Trump lo hizo, no porque Trump le interesara a América Latina, porque no le interesaba, pero en su pacto con los republicanos ultras, los neoconservadores, le encargó la gestión de América Latina esencialmente a Marco Rubio, y Marco Rubio en alianza con un actor nefasto en este momento en América Latina, que es el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ese es un personaje que buscan dividirnos, clima de guerra fría, la vuelta, no sé si es una referencia para los chicos de hoy en día, pero la vuelta al macartismo, el neomacartismo, ¿no? Blancos y negros, buenos y malos, denuncio los abusos a los derechos humanos de los unos porque me caen mal, pero no denuncio los abusos a los derechos humanos porque me caen bien. Nunca denunciaron los 11 muertos nuestros, ni los 1.500 heridos, o sea...
silencio sepulcral. Es decir, hay una cosa muy polarizada en América Latina. Y estoy de acuerdo. Yo creo que el reto del futuro gobierno, y ojalá sea el gobierno de Andrés Arauz, va a ser de tratar de no polarizar más, volver a la diplomacia en el ámbito internacional, volver a la negociación política en el ámbito nacional, buscar un mínimo de pragmatismo para llegar incluso a un pacto con la derecha patriota y republicana. Debe haber en el continente una derecha que no sea bolsonarista, que sea una derecha más racional, ¿no? Se me ocurre, no tengo muchos ejemplos, teníamos una buena relación con la derecha de Juan Manuel Santos en Colombia, una cosa así, que no estoy boicoteando la integración, con el cual podamos hacer un pacto de democracia y de convivencia de aquí a 20, 30, 50 años. Los asiáticos están planificando 50 años, no a los próximos 6 meses. Eso es lo que le hace falta a América Latina, pero la única manera que podemos hacer eso es que sí, ya dejamos de que todo lo que hizo el anterior gobierno, refundar cada 4 años. Claro, el país no puede refundarse, Guidón, no puede refundarse, Sí. y el país tiene que caminar hacia adelante. El país no puede seguir viviendo con el retrovisor. Si tú conduces un auto viendo el retrovisor, te vas a matar. En ese escenario, Guidón, la política internacional de Moreno ha sido particularmente errática. Como tú dices, dígame en dónde firmo, ¿no es cierto? Y eso ha ido de la mano con una serie de compromisos económicos bastante complejos, es decir, compromisos económicos donde, por ejemplo, en marzo del 2020 les importó muy poco el tema de la pandemia y terminaron prepagando deuda. Muy a Moreno, ¿no? Muy un personaje como Moreno. Ahora, también tengo que hacerte esta pregunta porque es de cajón. ¿Y qué garantiza que Andrés no haga lo mismo? Bueno, yo conozco muy bien a Andrés y desde hace muchos años. Tiene muy clara la película. Es un cuadro, siempre fue un cuadro orgánico de la Revolución Ciudadana. No como Lenín Moreno era más un aliado que supuestamente se había portado bien como vicepresidente, pero nunca fue realmente uno de los personajes orgánicos del proceso. No estuvo nunca en el corazón de las reformas institucionales, de la reforma del Estado. Andrés viene de las Emplades, fue ministro, era muy cercano a Correa, tenía la misma visión económica, ideológicamente también tenía eso. Ahora, el reto es ese, ¿no? Es ser leal al proyecto, yo diría, cuando hablamos de fines y medios, ¿no? Ser leal al fin, al horizonte que nos habíamos planteado siempre, y ese no cambia. Nacionales. Pero obviamente los medios, tú lo acabas de decir, el 2021 no es el 2007, o sea, no podemos estar refundando el país cada 4 años. Ese es un pecado. Y no tiene una mayoría en la Asamblea, va a tener que generar algún pacto de gobernabilidad. Tiene el bloque más importante, sin duda, una fuerza muy importante en la Asamblea, pero no alcanza. Entonces, no son las mismas condiciones. No es el 2013, cuando Alianza País tenía las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Era un congreso dentro de sí mismo. Sí, de acuerdo. Entonces, no es para nada lo mismo. Y sí, yo creo que claramente, sin perder el horizonte, por ejemplo, en el ámbito internacional, el horizonte tiene que ser la integración latinoamericana, hay que retomar todas estas cosas, pero vamos a tener que hacerlo con mucha paciencia, con mucho pragmatismo, con mucha diplomacia. E insisto, hay que hacer un pacto de aquí a varias décadas con nuestros contrincantes. Los que sean es que los más un acuerdo razonables, se hace con tu oponente. Pues que vamos a respetar la democracia, claro, y que vamos a poner grandes metas. ¿Cuáles son las grandes metas? No golpes de Estado, integración latinoamericana, no una cosa fundamentalista neoliberal, ni una cosa, y ellos también que pidan lo que ellos no quieren, ¿no? Y hagamos una cosa que sea razonable. Un acuerdo nacional. Sí. El tema ahí es que, y nuevamente tengo que ponerte el tema sobre la mesa, el tema Venezuela. O sea, yo he conversado con varios migrantes venezolanos, Emi, y su posición electoral en este momento es súper compleja, porque obviamente son forzados a migrar por la crisis venezolana y por la experiencia del chavismo, y no pueden votar por Lazo porque con Lazo hay una gran cantidad de gente que es altamente xenófoba, es decir, están proponiendo que se eche poco. Y ahora, ¿pero qué piensas de esta campaña que se ha formulado, de los carteles que se vieron en redes sociales y que ahora están diciendo que fue parte de la campaña de Lazo? Exactamente, o sea, dame tu opinión sobre eso. Es un poco chocante. Es chocante, o sea, ¿cómo es que usar a los venezolanos para una campaña electoral cuando atrás hay un discurso de si ganamos, les echamos? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a largo plazo el tema de Venezuela además se resuelve bajando las broncas
dejando de nuevo de agudizar el conflicto, que no se está resolviendo en Venezuela, se está empeorando. Cada vez que se agudiza el conflicto se empeora más. Guaidó no les funcionó, los golpes de Estado no les funcionaron. Ya, o sea, volvamos a la sensatez, a la diplomacia, sentémonos y resolvamos este problema. Entonces yo creo que lo que quiero decir es que sea cual sea la política hacia la movilidad humana de la Cancillería ecuatoriana, del Estado ecuatoriano, si no se baja el problema de Venezuela, vas a seguir teniendo una migración. No solamente el Ecuador, exactamente, no solamente el Ecuador, Colombia, Perú, Chile, etc. Entonces, hay que resolver el tema de Venezuela y eso pasa por bajar. ¿Pero quién funciona como mediador en eso, Guidón? Pero yo creo han fracasado mediadores. La Unión Europea acaba de quitarle el respaldo a Guaidó porque... Y bueno, eso es impresentable, pues ya Guaidó es un tipo que no representa a nadie, pero... Y además sin precedentes de la historia jurídica de América Latina. Exacto, y del derecho internacional. Él solito dijo yo soy es una cosa increíble. Pero te repito la pregunta, ¿a qué mediador llegas? Habría que ver qué piensa hacer la administración Biden, pero si se dan cuenta que bueno, si van solo a pensar en Venezuela en términos de la política doméstica de la Florida, estamos fregados. Pero si es que piensan más en su relación con América Latina, pueden tomar decisiones más pragmáticas. Pero esto es el tema de Venezuela. El tema de la migración, yo nunca voy a argumentar en contra de la movilidad humana. Yo soy fruto de la movilidad humana. Primero los derechos humanos, y está claro que hay que trabajar. Nos reunimos la semana pasada con el ACNUR. Andrés estuvo en la reunión, se reunió con el ACNUR. Hay que volver a retomar todo lo que hicimos con ACNUR cuando trabajamos con la migración colombiana, que nos olvidamos hace pocos años, era el tema de los refugiados colombianos, y ahí se hizo un gran trabajo para regularizar a los colombianos, y en buena medida ha sido exitoso. O sea, gente que se incorporó en el mercado laboral, que está bien, digamos, integrada a la sociedad ecuatoriana. Hay que hacer lo mismo con los venezolanos. ¿Y tú crees que eso se lograría con el gobierno de Arauz? Yo sí creo que el gobierno de Arauz va a tener una mirada no xenófoba, de retomar un poco los preceptos de la Constitución, la Constitución defiende mucho la movilidad humana, habla de ciudadanía universal, defiende nuestros migrantes afuera, pero también, para no ser contradictorio, defiende los derechos de los migrantes extranjeros en nuestro país. Yo sí veo a Andrés mucho en esta línea. Ahora, eso no significa abrir las puertas y no tener un programa de regularización. Hay que seguir los procedimientos, buscar documentar a las personas, pero... Hasta por el mismo hecho del empleo, que ni para las personas que viven en Ecuador existe. ¿Cómo se va a ver reflejado? Perjudica a todo el mundo. Perjudica a los ecuatorianos porque tienes una competencia hacia abajo. Exacto. Y perjudica a los venezolanos porque están totalmente precarizados. Precarizados, eso te iba a decir, exactamente. La pregunta es cómo lograr. Exactamente. El tema es regularizándolos. El tema es no precarizar, no precarizar y no abusar de ellos, como lamentablemente pasó en el tema de campaña. Emi. Exacto, y ahora volviendo un poco a las elecciones, ¿tú cómo crees que deberían ser esto de las observaciones internacionales en cuanto a nuestras elecciones que tenemos este domingo? Bueno, vamos a tener un gran despliegue de observación internacional, observación electoral internacional en esta segunda vuelta. Tuvimos un despliegue muy importante en la primera vuelta, muchas misiones. Ahora, no sé, me corrigen los compañeros, pero creo que son 12 misiones de observación electoral que vamos a tener en la segunda vuelta. Si es que sumamos todos los observadores internacionales que van a estar presentes en el país, creo que por ahí unos 150, es bastante. Por supuesto, la OEA se va a hacer presente, estuvo presente en la vez pasada, pero también muchas otras, ¿no? Parlamento del Mercosur, Parlasur, Parlamento Andino, está la COPAL, que tiene cierta experticia, está UNIORE, está... ¿qué más? Está el Grupo de Puebla, está la Internacional Progresista, está varias agrupaciones de partidos políticos. Es muy positivo porque evidentemente queremos elecciones con observación, claramente. Mira, yo no soy de las personas que grita fraude, fraude. Yo he sido observador electoral de la OEA, así que conozco bastante. Que al final no se portó mal. Sí. No, la OEA se portó bien en la primera vuelta. De hecho, la OEA, y conversábamos de esto a micrófonos, de hecho, la OEA se portó tan bien que terminó frustrando con el informe final de los observadores de primera vuelta el espectáculo grotesco que tenían montado la fiscal
el fiscal de Colombia con el supuesto aporte del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés. De acuerdo. Hablaron del peligro de la intervención y de la intromisión de funciones ajenas a la función electoral. Es decir, leyeron bien Leyeron bien, eso te digo, mal no se han portado. De acuerdo. No, yo he sido muy crítico. No se han portado del todo bien en América Latina. En el 2019, yo y un grupo de colegas trabajamos, hicimos un análisis muy duro, hicimos un informe muy duro sobre el informe de la OEA en Bolivia. Pues fue terrible. Y yo he sido observador de la OEA, los conozco muy bien, entonces había muchos roces. Cuando estuvieron aquí presentes fue complejo porque los conozco muy bien, los observadores, digamos, los que encabezan la misión de observación de la OEA. Pero bueno, y Andrés también los conoce muy bien, pero bueno, hay que reconocer cuando hacen las cosas bien. Y en la primera vuelta electoral creo que hicieron grosso modo la cosa bien. Creo que se equivocaron con este show que hicieron sentando a Lasso y allá sentados ahí dándole legitimidad a este show. Creo que eso fue un error. Pero fíjate que en el informe final de la OEA casi que reconocen que se equivocaron, o sea, no lo mencionan y dicen que más o menos se van por el lado de que hay que respetar el derecho, la ley, que ahí no había lugar, cabida para ningún pacto político. Ojalá se porten bien en la segunda vuelta. Es bueno tener muchas otras misiones de observación electoral también que no necesariamente responden, porque a la final está siempre Almagro detrás. Está Almagro detrás en la OEA y uno nunca sabe lo que puede hacer Almagro. Si es solamente los técnicos, me tranquiliza de la OEA. Pero si hay mano política, si hay manipulación política, uno nunca puede saber. Y se juegan cosas importantes en la elección del domingo para el propio señor Almagro, ¿no? Un voto más y un voto menos en la OEA. Digamos, Ecuador es muy simbólico, él está en una cruzada contra el progresismo. Y hay las elecciones presidenciales en el Perú. Sí. Y hay las elecciones presidenciales. Por lo menos Almagro va a estar entretenido el día domingo. Mira, si la diferencia es grande, no pasa nada. No pasa nada. Si la diferencia es apretada, los perdedores suelen gritar fraude y puede haber, obviamente, irregularidades que tengan un impacto. Entonces, hay que estar muy pendiente de este tema. Sí, pero yo creo que... a ver, esto sí es opinión mía. Yo creo que el equipo gana. O sea, como suelo repetir todas las noches, tranquilos muchachos, que el equipo gana. Vamos a ver si no me equivoco. Estoy de acuerdo. Y si hablamos de un eventual gobierno de Lasso dentro de lo que cabe, ¿qué opinarías? ¿Cómo se desarrollaría nuestro país, que como lo mencionamos está en crisis? Lasso habla muy poco de política exterior, me parece que desconoce los temas, no quiero ser grosero, o sea, pero no le he escuchado hablar de los temas, no habla del mundo como que fuera un mercado, los mercados son importantes. Pero las relaciones políticas dentro de los estados son otra cosa. Sí, claro, no tiene conocimiento. Ahí hay un debate mundial en el ámbito multilateral. O sea, el propio tema de la pandemia, las vacunas, los contratos de exclusividad, las licencias obligatorias. Exacto. Todas estas cosas son importantes. Hay que conocer. La confidencialidad de los contratos. Por supuesto. Ahí Lasso para él el Estado, o sea, ahí confunde mucho negocio y Estado, mercado y política, no es lo mismo. Incluso en el tema de mercado yo diría que tiene una visión sesgada. Hay muchos mercados en que podríamos estar abriendo y no le he escuchado al señor Lasso hablar de eso. Entonces me preocupa un poco que veamos una continuidad de la política exterior de Moreno con Lasso. Eso es mi mayor preocupación, porque sí creo que hay que volver a diversificar la política exterior del Ecuador y creo que Andrés es la persona para hacer eso. Entonces, ¿tú qué dirías de estas elecciones en conjunto, que toda la población todavía creo que está indecisa? ¿Cuál sería ese paso para que exista una buena elección este domingo? No, que la gente vaya a votar, ¿no? Tiene que ser una fiesta democrática. Que no se dejen engañar por la campaña sucia, que miren las ideas de los candidatos. A mí sí me choca que tienes medios que le dan, que repite el mensaje del ELN, el banco del ELN que presta $80,000, no da, sino presta. El propio Durán Barba, que tengo entendido está con Lasso, diciendo que es una tamaña idiotez y tiene toda la razón. No hay documentos, no hay prueba y solo rumor, por un lado, los medios dándole importancia a eso, pero por otro lado, silencio absoluto, con pruebas, con documentos, con artículos en los Estados Unidos, artículos en Europa, medios internacionales hablando de eso, pero silencio sepulcral aquí en Ecuador, sobre todo el entramaje offshore de empresas fantasmas, secretas de Guillermo Lasso. Entonces, me preocupa ese doble rasero y me preocupa que definitivamente la campaña sucia, hemos hablado de Venezuela, que vamos a hacer Venezuela, que nunca hemos sido Venezuela y que lo vienen diciendo desde el 2009, me preocupa que eso tenga un impacto sobre el electorado. También viendo algunas encuestas, es increíble como en 4 años han logrado hacer un framing con alguna población
de que Moreno todavía representa el correísmo, ¿no? Es que eso es impresionante. Por supuesto que nos equivocamos y hemos pedido disculpas, fue una estupidez, lo hemos hablado aquí, pero quien votó a favor de todas las propuestas de Moreno. La población. No, pero digo, en la Asamblea Nacional, quien le dio gobernabilidad es Lasso, es Creo. Todos los proyectos de ley de Moreno son votados por Creo. O sea, está claro que hay una continuidad, que Moreno es Lasso es Moreno y no. Y a pesar de eso, si tú miras, y hay algunas encuestas que hacen preguntas cualitativas, todavía hay cierta confusión de la población. Sí, de acuerdo. Eso es preocupante, digamos. Pero volvemos al tema que hemos planteado este programa, es decir, todos cometemos errores en política, Guillaume, todos, sin excepción, los he cometido yo, los habrás cometido tú, todos hemos cometido errores. La política es una actividad humana y por lo tanto somos sujeta a errores. Pero si algún reproche tengo que hacerle al expresidente Correa, es no haberse dado cuenta el grado de perversidad de Moreno. O sea, me cuesta creerlo. No te digo que sea imposible, ¿sí? Porque además estás gobernando y al estar gobernando, como tú dices, hay un personaje que está al lado tuyo, que es vicepresidente, que en la presidencia imperial que tenía Correa, en ese planeta que es Correa en términos gravitacionales, Moreno orbitaba el planeta. El problema es que sí me cuesta creer porque es un personaje, yo te diría siniestro, ¿no? Sí, es siniestro, pero el mismo hecho o sea, lo siniestro es justamente que haya logrado tapar, esconder eso. O sea, eso es, digamos, o sea, es el traidor shakespeariano en su máxima expresión. O sea, es realmente el tipo que logró convencerte de que era tu pana y que al final es el que te persigue, pero... Sí, pero también si le medías del coeficiente intelectual tenías que usar una regla de... Pero creo que eso se dio cuenta pero Correa lo dijo, ¿no? Sí. Que no precisamente el más inteligente se quiere estar al frente. Sí, pero ahí viene la responsabilidad de mí, o sea, de acuerdo, ahí viene la responsabilidad. Si el ñato tiene un coeficiente intelectual de 4 centímetros, chuta. Lo que pasa es que me parece a mí, Guidón, corrígeme, que confiaron mucho en la organicidad del proyecto, en el hecho de que Moreno iba a ser el presidente, pero había una estructura partidaria atrás y Moreno se deshace de la estructura partidaria en un Así es. chasquido de dedos. Entonces, y ahí queda el hombre solo. Y lo compraron las élites, lo compró Lasso, los ministros al año, no se demoró, fue inteligente, la transición la hicieron a lo largo de un año, básicamente, y al año ya no tenías a nadie nuestro y habían puesto a todos los que eran de ultra oposición al correísmo. Le dieron gobernabilidad en la alianza básicamente con la condición, en la asamblea, básicamente con la condición de que siga persiguiendo y acabando con Correa y con los correístas. O sea, fue muy bien trabajado, ¿no? Fue bien trabajado, cometimos el error inicial, pero también fuimos los primeros en darnos cuenta de que había un problema, los primeros en denunciarlo, y yo diría la única oposición sólida a Moreno en el país. Eso es verdad. Y un poco a Moreno también tendrá que ser superado por la historia, es decir, tendremos que tomar nota, aprender que esos errores no se cometen. Sí, de acuerdo. Aprender que no cualquiera puede ser presidente. O sea, democráticamente cualquiera puede ser presidente, pero en términos reales no cualquiera puede ser presidente. ¿Cómo ves la política latinoamericana post-pandemia, Guidón? Todavía no estamos en pospandemia, es lo que me preocupa, ¿no? Hay que realmente trabajar muy duro en las Naciones Unidas y a nivel internacional para que no sean solamente los paisitos del norte o los paisotes del norte que se vacunen y que nosotros no seamos como siempre rezagados y que se demore más este proceso. A mí me preocupa mucho el manejo de la pandemia en América Latina. No veo todavía el escenario pospandemia. Ahora, después... para mí la política latinoamericana, insisto, gira alrededor del tema de la integración. Yo creo que sin integración no hay una América Latina que se pueda ubicar en el mundo. Yo sí creo fundamentalmente en el divide y reinarás. Yo creo que divididos no vamos a tener impacto a nivel planetario, pero unidos sí tenemos chance, como bloque latinoamericano, de tener alguna incidencia. Y para eso... es fundamental retomar la UNASUR, es fundamental... Eso te iba a preguntar, ¿CELAC o UNASUR? ¿Por cuál te decantas? Las dos cosas. Yo creo que CELAC es importante porque es América Latina sin Estados Unidos y Canadá, y la familia latinoamericana tiene que tener un espacio donde discutamos los grandes temas, pero probablemente sea más difícil en CELAC tener la misma cantidad de instituciones que tiene UNASUR. UNASUR tenía un tratado constitutivo que fue aprobado por todos los parlamentos
de los 12 países miembros. CELAC es más que todo un acuerdo más informal de concertación política, de ponernos de acuerdo que vamos a conversar y que vamos a resolver y que no vamos a siempre ir a la OEA a resolver los temas. Y el Caribe siempre será una incógnita. El Caribe tiene otra dinámica. Exacto. Y otra lógica. El Caribe, no Centroamérica. El Caribe es una incógnita. Si desde la CAN ha sido difícil, desde el Mercosur ha sido difícil, ahora vemos que desde UNASUR más difícil todavía, los 12. Entonces CELAC mucho más complejo. Entonces yo sí creo que retomar UNASUR con mucha paciencia, eso no se va a lograr de la noche a la mañana, insisto de nuevo, si es que solamente un pacto entre gobiernos progresistas de Sudamérica, no hay UNASUR. No, por supuesto. Tiene que ser UNASUR con nacional, institucional, otros, con el otro, reconociéndose en un pacto de integración sudamericana para de forma estratégica y a largo plazo interactuar con los Estados Unidos, con los chinos, con la India, con la Unión Europea, con los BRICS, es decir, o sea, hablando en serio de geopolítica mundial. Bueno, vamos en eso desde 1830, ¿no? Sí, hablamos de eso de 1830, desde antes incluso, desde el 1816 probablemente, pero 1822 nosotros ya en la Gran Colombia, 1830. Sí, es la gran tragedia latinoamericana. Ahora, no perdamos la fe, los europeos se lo plantearon después de la Segunda Guerra Mundial y no tuvieron realmente instituciones europeas sólidas hasta Maastricht en la década de los 90. Entonces se demoran 50 años. O sea, hay que pensar, los asiáticos han entendido eso, hay que pensar a largo plazo. Yo en eso coincido contigo, es decir, no puede planificarse un país a 10 días y lamentablemente el Ecuador vive eso de mí. O sea, el Ecuador te cuesta trabajo imaginarte el país en 10 días. En 10 días te cuesta trabajo. Exactamente, no sabemos qué va a pasar. Por el voto y por la pandemia. Exactamente. Y no sabemos qué va a pasar con un Moreno que a lo mejor huya, a lo mejor se vaya, a lo mejor no haya transición. Un tipo que está pasando esta ley de defensa de la dolarización, que es una brutalidad. Entonces, es un peligro los últimos 30 días, pero son las reglas de la democracia. Un poco para ir cerrando, Guidón, tú topaste el tema del ELN, topaste el tema de Jaime Durán. Jaime Durán es uno de los gurús de la consultoría política en América Latina. Él es un personaje político en sí mismo, es un animal político. Lo que pasa es que se decantó por la consultoría política porque la política, no sé si no le gustó o no la maneja, no sé. Pero aparentemente, en este momento Jaime Durán ya no es el consultor político de Guillermo Lasso. Es escuchado, pero no sé si... Exactamente, es decir, aparentemente ya Jaime Durán le dice, compadre, las cartas están echadas y lo que no le gusta al Jaime jamás es perder. O al menos que se diga que un candidato que él apoyó perdió. ¿Sí? Y parece que le dejó parado en la estacada, como dicen, ¿no? Le dejó colgado a Guillermo Lasso. En ese escenario donde Jaime Durán también te dice, oye, se inventaron lo del ELN, es una tontería lo del ELN, es una cosa tonta, pero es una cosa tonta que trajo al fiscal de Colombia, es una cosa tonta que se montó una semana antes con un reportaje en Revista Semana. Es una cosa tonta que compró el boleto la fiscal del Ecuador y si la OEA no reacciona, Guillón, la cosa era compleja. Y los Estados Unidos. Sí, en un momento de transición ¿Sabes por interesante. qué reaccionan? Porque se dan cuenta que lo que está haciendo Colombia, y hablemoslo claramente, ¿no? Lastimosamente el gobierno colombiano con el fiscal, que no era fiscal hace poco, sino que era asesor en la casa presidencial de Duque, lo que hace ahora en Ecuador el fiscal Barbosa, el fiscal colombiano Barbosa, es lo mismo que lo que hizo en la Florida. Y están indignados los demócratas con Colombia, porque Colombia se metió en el proceso electoral a favor de Trump en la Florida. A ver, pero desarrolla un poco el tema porque nuestros oyentes un poco están... Esto es muy grave. Pero, el partido de Uribe y la figura del fiscal, la persona, Barbosa, él mismo, se metieron mucho en el tema de la Florida. Se metieron muchísimo, organizaron la comunidad... En la elección presidencial en donde de Biden y Trump. Hicieron campaña a favor de Trump. Yo aquí no quiero enfrentar líos legales, entonces yo sé cosas que no puedo comprobar, te entiendo, pero los demócratas lo saben muy bien con qué recursos, con cómo, de qué forma se metieron en la Florida el gobierno, los colombianos. Entonces, claro, uno habla con ellos en Washington y les dice, lo que están haciendo en Ecuador es lo que les hicieron ustedes y ellos entienden perfectamente. Y además días antes, Trump comete la barbaridad de
mandar a sus huestes a tomarse el Capitolio. Entonces creo que era también un momento muy sensible en la política interna de los Estados Unidos. Y además los colombianos y en la Florida le dieron también cabida a toda la narrativa al relato de Trump sobre el fraude. Entonces estuvieron metidos hasta las últimas consecuencias con Trump. O sea, la extrema derecha latinoamericana apoyando a la extrema derecha estadounidense. Y claro, con Biden nosotros podamos estar de acuerdo en algunas cosas, discrepar con otras y tal, pero, o sea, llegan ahí y están disgustados con la verdad. Yo creo que hay un eje estratégico entre Estados Unidos y Colombia, y no creo que eso vaya a desaparecer, realmente es una relación histórica de seguridad, de íntima relación entre Estados Unidos y Colombia, pero en este momento hay una molestia muy fuerte por el rol que jugó Colombia en las elecciones estadounidenses, y mira que lo están haciendo en Ecuador, o sea, un poco atrevidos ahí, ¿no? Sí, y de eso también tenemos unos tweets, como siempre lo hacemos en Irreverentes, y los vamos a leer. Dice @apecos, dice, sale de la campaña Jaime Durán Barba, Juan Carlos Noboa y su asesor principal. Jaime Durán Barba acepta públicamente que fue un engaño lo de ELN y que Lazo no avanza, que es una incógnita, no sabemos. Y también tenemos otro tweet de @baladoruyego, que dice, ¿cómo no se va a tirar de cabeza Durán Barba si no logra callar a la campaña de Lazo? Cada punto que él consigue con campaña sucia le borran con el codo en un solo programa. Es lo que tú decías, o sea, finalmente puedes entenderle al Jaime Durán. El Jaime Durán hace sus recomendaciones y termina un personaje como Carlos Vera diciendo hace un par de días que los indígenas terminan siendo un cangrejo metido en tus pantalones. Tienes lo que tú dices, los grandes medios corporativos dándole todo el tiempo a favor de la campaña de Lazo. Entonces llega un punto en que funciona la cosa al revés. Comienzas a tener reacción de la ciudadanía que ve el desbalance y te pones aprensivo. Dices, a ver, ¿qué interés tiene toda esta gente a que Lazo sea el nuevo presidente? En ese escenario, Guidón, en ese escenario, y para terminar, en un gobierno de Andrés Arauz, los primeros 6 meses, ¿cuál es el principal reto de Andrés? Creo que el principal reto de Andrés es la pandemia, la vacuna, la salud pública. ¿Y en cuanto a estabilidad política? ¿Cómo? En cuanto a estabilidad política, Sí, porque vas a tener los mismos medios sí. que te están tirando palo en la campaña, te van a estar tirando palo en el gobierno. Por supuesto, luego tienes otros, vamos por partes, ¿no? Tienes también el tema económico, que está muy grave la situación económica, pero eso está ligado con el tema de la pandemia, porque es muy difícil tener reactivación económica si no controlas el tema de la pandemia. Y ahí hay que, bueno, se inició, yo lo acompañé a Andrés a Estados Unidos cuando visitó el FMI y tal, la ventaja de Andrés en el tema económico es muy solvente, muy técnico, y lo veo como pragmático, lo veo bien, quiere hablar con los actores, pero tampoco va a aceptar cualquier cosa y va a poner a la vida por encima del capital o de la deuda. Pero eso claramente requiere, digamos, negociaciones a nivel internacional y una buena política, inyectar liquidez en la economía para reactivar el consumo y otra vez reactivar la economía nacional. Y luego el tema político, para tener gobernabilidad, sí, tiene que haber una apertura hacia los sectores de izquierda, de centroizquierda, por supuesto la unidad plurinacional. Sabemos que Pachacutic no es la CONAIE, a mí eso me preocupa. Yo creo que es más fácil tejer lazos con las bases indígenas de la CONAIE, con la cúpula de Pachacutic que está, digamos, en una militancia muy fuerte cercana, y muy cercana a la embajada, muy cercana a la derecha también. Me preocupa, pero hay que hacer el trabajo, hay que sentarse, hay que ver con quién se puede hablar. Yo sí creo que se puede hablar con algunos de los asambleístas que están ahí en las diferentes tiendas políticas, Izquierda Democrática, Pachacuti y otros, y hablar con todos. No estamos en el 2013 con los, ¿cuántos eran? 96 eran más, eran 110 porque tenían los 10 de Avanza. Ah, sí. Nosotros éramos 27. Y te digo nosotros porque yo hice oposición al gobernador. Exactamente. Entonces, éramos 27 gatos. Pero no eran 97, 96. No. 100, llegaron a 100. 100. Nos llegaron a 100. Votaban, el primer año cuando votaban con Avanza, votaban 110. O sea, nosotros podíamos habernos ido de la asamblea. No estamos en ese momento. Entonces, ahí se necesita hacer política. Sin duda. Este programa, Emi, termina con una selfie. ¿Tienes un problema con la selfie? No. Bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y a toda nuestra audiencia que nos está viendo en Irradiantes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal @ingobernables_s, darle like y activar la campanita de notificaciones. Nos vamos a la escuela.
Guido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Muy amable. Emil. Muchas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amables a todos ustedes.